Quiero que olviden todo lo que les enseñaron en la escuela. Olviden las estampitas de colores, los cantos celestiales y la imagen de una señora dulce caminando entre nubes. Porque el origen de lo que hoy conocen como el Milagro de México no huele a rosas, huele a sangre coagulada, huele a carne pudriéndose bajo el sol de invierno, huele al miedo de una raza entera que sabía que estaba a punto de desaparecer. Estamos en 1531. Esto no es un cuento de hadas, es el mismísimo infierno en la tierra. 10 años después de la caída de Tenochtitlan, el Valle de México es un cementerio gigantesco. La población indígena no solo está esclavizada, está siendo biológicamente exterminada. Primero fue el Huitzáhuatl, la viruela que convirtió a los guerreros aztecas en masas de pus incapaces de moverse. Pero en 1531, y poco después, en 1545, llegó algo peor, algo que los médicos indígenas llamaron Cocolistli. Atención a los síntomas descritos por los cronistas, porque parecen sacados de una película de horror corporal. La lengua de los infectados se ponía seca y negra. La orina se tornaba de un color verde mar o negro intenso. La sangre comenzaba a brotar emanando de los oídos y la nariz. Y la gente fallecía en 3 días, delirando, gritando de dolor con la piel amarilla por la ictericia. Se estima que murieron entre 12 y 15 millones de personas. El 90% de una civilización se esfumó. Y justo ahí, en medio del apocalipsis, cuando los cadáveres se apilaban en las calzadas porque no había manos suficientes para enterrarlos, aparece ella. Una imagen impresa sobre una tela de fibra de maguey barata. Una tela que debió pudrirse en 20 años, pero que ha sobrevivido a todo lo impensable. Inundaciones, velas, tacto de millones de peregrinos, a un derrame de ácido nítrico e incluso a una bomba de dinamita que destrozó todo a su alrededor, menos a ella. ¿Es esta quizá la firma de Dios consolando a sus hijos moribundos? ¿O estamos ante la operación de inteligencia psicológica más brillante y aterradora de la historia humana? Prepárense porque hoy no vamos a rezar. Hoy vamos a investigar el expediente prohibido del Tepeyac. Para entender el misterio, primero tenemos que mancharnos las manos de tierra y de sangre. Miren este cerro. Hoy lo ven cubierto de asfalto y basílicas, pero durante siglos, el Tepeyac fue la nariz del cerro, un punto neurálgico de poder. Y no era un lugar de paz, era un lugar de sacrificio. Mucho antes de que los españoles pusieran un pie aquí, los mexicas ya peregrinaban a este sitio, pero no buscaban a la Virgen María, buscaban a Tonantzin. Tonantzin significa nuestra venerable madre, pero cuidado, porque la madre mexica no es la madre cristiana. La deidad principal asociada a este lugar era Cihuacóatl, la mujer serpiente, una diosa que daba la vida, sí, pero que también le exigía de vuelta. Era la diosa de los partos y de la guerra. Y aquí viene el dato perturbador que la iglesia rara vez menciona. Durante el mes de Tititl, que coincide con el invierno, la misma fecha de las apariciones, en estos cerros se realizaban rituales para pedir lluvia. Y la moneda de cambio para los dioses no eran rezos ni flores, eran niños. Los Tepictoton, niños sacrificados para que sus lágrimas atrajeran la lluvia. Sangre por agua, muerte por vida. Ese es el cimiento espiritual sobre el que está construida la basílica. Y hay algo más, algo que te pondrá la piel de gallina. Si alguna vez has escuchado las leyendas urbanas de México, estoy seguro que conoces a La Llorona. La leyenda de La Llorona no es un cuento colonial, es el eco de Cihuacóatl, el famoso sexto presagio funesto que narraron los indígenas antes de la llegada de Cortés. Describe a esta diosa apareciendo por las noches, gritando en náhuatl: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Era la madre llorando, porque sabía que sus hijos iban a
a ser masacrados. Es una simetría aterradora. En 1520, una madre, Cihuacóatl o Tonantzin, aparecen gritando de dolor por la muerte inevitable de su pueblo. Y en 1531, una madre, Guadalupe, aparece en el mismo lugar con el mismo idioma para detener esa muerte espiritual. El Tepeyac nunca dejó de ser sagrado, solo cambió de máscara. La pregunta es, ¿quién le puso esa máscara? ¿Fue el cielo o fue un hombre? Aquí entramos en el terreno de la conspiración histórica. La historia oficial, la que nos cuenta el Nican Mopoa, dice que Juan Diego le llevó las rosas al obispo Fray Juan. Abrió su tilma y la imagen apareció milagrosamente ante los ojos atónitos del fraile y su corte. Suena épico, pero hay un problema gigantesco, un agujero negro en la historia. Fray Juan de Zumárraga fue un escritor compulsivo. Escribió cartas por doquier al rey de España, catecismos, reglas cristianas, notas personales. Dejó miles de páginas escritas y, sin embargo, en ninguna de ellas, ni en una sola pequeña línea, menciona la aparición. Piénsenlo. Si tú eres un obispo católico y la Madre de Dios se aparece en tu diócesis y te deja un retrato milagroso, ¿no se lo contarías al Papa? ¿No lo gritarías a los cuatro vientos? Pues Zumárraga no dijo nada. De hecho, hizo lo contrario. En 1547, un año antes de morir, escribió en su libro Regla Cristiana Breve: ya no quiere el Redentor que se hagan milagros, porque no son menester. El supuesto testigo principal del milagro negaba que existieran los milagros en su época. Entonces, si Zumárraga no sabía nada, ¿de dónde salió la imagen? Viajemos a 1556, 25 años después del supuesto milagro. En la capilla de San José se desata un escándalo que casi termina en golpes. El provincial franciscano Fray Francisco de Bustamante sube al púlpito y delante del rey y de toda la nobleza suelta una bomba de verdad que quedó registrada en las actas de la Inquisición. Es sembrar gran confusión decirle a los naturales que una imagen pintada ayer por el indio Marcos hace milagros. ¿Lo escuchaste? Pintada ayer por el indio Marcos. Bustamante no estaba especulando, estaba denunciando un fraude en tiempo real. Se refería a Marcos Zipac de Aquino, un pintor indígena, un tlacuilo, educado en la Escuela de Artes de San José de los Naturales. Marcos Zipac existió, era real, era famoso por su talento y, según los franciscanos de la época, él fue quien pintó la imagen por encargo del arzobispo Montúfar para sustituir el culto a Tonantzin. Y la ciencia moderna parece darle la razón a Bustamante, o al menos eso parecía. En 1999, el investigador Leoncio Garza Valdés tuvo un acceso a la tilma con cámaras de luz infrarroja y ultravioleta. Lo que encontró desafía la fe de cualquiera. La imagen no es una sola capa, es un palimpsesto. Hay 3 pinturas, una sobre otra. Una capa primitiva muy indígena, un repinte intermedio y la imagen actual que todos conocemos. Pero lo más escalofriante, Garza Valdés afirmó haber encontrado en la esquina inferior derecha una firma oculta bajo las capas de pintura. Las iniciales M.A. y la fecha 1556. ¿Coincidencia? Marcos Aquino, 1556. Exactamente el año en que Bustamante denunció el fraude. ¿Fue esto un caso cerrado? ¿Es solo una pintura humana utilizada para manipular a los indígenas? Ojalá fuera tan simple, porque ahora es donde la lógica se rompe. Si esto fuera una simple pintura del siglo XVI hecha por un indígena sobre un ayate barato, ya no debería de existir. El ayate se hace con fibra de maguey, es un material biodegradable. Su vida útil en las mejores condiciones es de 20 años. Después se pudre, se deshace, se lo comen los insectos. Y esta tela lleva aquí
500 años. Durante los primeros 116 años no tuvo cristal. Estuvo expuesta al salitre del lago de Texcoco, al humo grasiento de las velas, al incienso y a las manos sudorosas y sucias de millones de peregrinos que la tocaban. Cualquier otra tela se había desintegrado. De hecho, en el siglo XVIII hicieron copias con materiales idénticos para probar esto. ¿Cuál fue el resultado? Todas las copias se deshicieron en 15 años. Y la original sigue ahí, fresca como el primer día. Pero la resistencia al tiempo es un juego de niños comparado con lo que pasó en 1785. Un trabajador estaba limpiando el marco de plata con una mezcla corrosiva, ácido nítrico. Por accidente, derramó el frasco entero sobre la tela. El ácido nítrico disuelve la materia orgánica de manera rápida. Debería haber hecho un agujero instantáneo en el lienzo. Sin embargo, solo quedó una mancha amarillenta, que con los años inexplicablemente se ha ido desvaneciendo. La tela no se rompió, es como si el tejido se hubiera regenerado o rechazado la química. Y luego, el atentado. 14 de noviembre de 1921. México vivía una época de tensión religiosa brutal. Un hombre llamado Luciano Pérez Carpio, un infiltrado presuntamente protegido por militares, entra a la basílica, camina tranquilo hacia el altar mayor, lleva un ramo de flores hermoso, lo deposita justo a los pies de la Virgen. Minutos después, ¡boom! La explosión fue devastadora. Era dinamita pura. El altar de mármol se hizo pedazos. Los candeleros volaron. Las ventanas de las casas vecinas reventaron por la onda expansiva. Frente a la Virgen había un Cristo de bronce macizo, bronce sólido. La fuerza de la explosión fue tal que dobló al Cristo hacia atrás, dejándolo en forma de arco. Pero detrás del Cristo, a escasos centímetros de la bomba, la tilma solo estaba protegida por un cristal común. No era vidrio blindado. La física nos dice que la onda expansiva debió pulverizar el cristal y destrozar el lienzo. ¿Pero qué pasó? El cristal ni siquiera se rompió. La imagen quedó intacta, ni un rasguño. Los creyentes dicen que el Cristo de bronce se sacrificó protegiendo a su madre. Los escépticos se quedan callados, porque la balística no tiene explicación para esa anomalía. Si la tela es indestructible, lo que hay pintado en ella es imposible. En 1979, el doctor José Aste Tonsman, un ingeniero experto en sistemas digitales, decidió aplicar tecnología de procesamiento de imágenes satelitales a las fotografías de alta resolución de los ojos de la Virgen. Las córneas de la imagen miden apenas 7 u 8 milímetros de diámetro. Al digitalizar y filtrar las imágenes, Tonsman encontró algo que le heló la sangre. En el reflejo de los ojos, siguiendo perfectamente la curvatura natural de una córnea humana, aparecen 13 figuras microscópicas. Se ve un indígena sentado con las piernas cruzadas y se especula que probablemente es Juan Diego. Se ve un anciano con barba blanca y calva. Los rasgos coinciden con los retratos de Zumárraga. Se ve una mujer de descendencia africana, una esclava que servía al obispo, documentada en su testamento. Y se ve una familia entera. Tonsman argumenta que es imposible, absolutamente imposible, que un pintor humano en 1531 o incluso Marcos Zipak en 1556 pudiera pintar miniaturas microscópicas, distorsionadas ópticamente para simular la curvatura de un ojo. En una tela rugosa y sin pinceles finos es prácticamente imposible. ¿Es pareidolia? Pero la coincidencia de las mismas figuras en ambos ojos, con la distorsión correcta según el ángulo, es un misterio estadístico brutal. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es la Virgen de Guadalupe un fraude pintado por Marcos Zipak para pacificar a los indígenas? Las pruebas históricas del Sermón de 1556 y la firma MA dicen que sí. ¿O es un objeto milagroso que desafía la química y la física, capaz de autorrepararse y sobrevivir a bombas? Las pruebas materiales dicen que también. Quizá la respuesta sea más compleja y oscura. Octavio Paz, el Nobel mexicano,
nos dio la clave. Dijo: los mexicanos somos hijos de la chingada, hijos de la mujer violada, de la conquista brutal. Estábamos huérfanos, odiábamos al padre español y nos avergonzábamos de la madre indígena derrotada. Necesitábamos una madre que no nos abandonara. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Esa frase del Nican Mopoa fue el bálsamo que evitó el suicidio colectivo de una nación. Mi teoría es esta. Tal vez Marcos Zipak pintó la imagen. Tal vez fue una obra humana al principio. Pero imaginen la energía. Imaginen el dolor, la esperanza, el llanto y la fe de millones de personas proyectados sobre ese mismo pedazo de tela durante 500 años. En un lugar, el Tepeyac, que ya estaba empapado de sangre de sacrificios antiguos. Quizá es posible que la fe colectiva sea tan poderosa que pueda alterar la materia o que pueda milagrizar un objeto. Dicen que en la Basílica Antigua, por las noches, se ve una mujer llevando velas que atraviesan las paredes. Algunos dicen que es un alma en pena. Otros creen que es la antigua dueña del cerro, Tonantzin, que sigue ahí vigilando su territorio. La Virgen de Guadalupe es el misterio máximo de México, no porque bajara del cielo, sino porque nosotros la subimos ahí. Y sea pintura o sea milagro, sobrevivió a la bomba, sobrevivió al ácido y sobrevivió al olvido. Y eso, amigos míos, es poder real. Soy Diego Nicanor y esta fue la investigación de la noche. Si quieres que sigamos abriendo expedientes que la historia quiere mantener cerrados, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, a veces lo que te mira desde la oscuridad es lo que tú mismo creaste. Buenas noches.